No Miedo, podcast de Pilar Jericó, experta y apasionada en el desarrollo del liderazgo, en mentalidad para el cambio y el no miedo en la empresa y en la vida. En este podcast vas a encontrar claves muy prácticas para mejorar tu capacidad de liderazgo, mejorar tus decisiones y transformar las dificultades en oportunidades para ti. Este podcast es gracias a la colaboración de Good Habits, con quienes he desarrollado la Masterclass Mentalidad para el Cambio en su plataforma eLearning, que te invito a probar. ¿Me acompañas? ¿Te gusta equivocarte? Pues imagino que no. A nadie nos gusta equivocarnos, ni meter la pata, ni confundirnos, y mucho menos fracasar. Pero la vida está llena de errores. Y no solo está llena de errores, sino que además es necesario que tengamos errores para poder aprender y para poder tener éxito. Lo que vamos a ver hoy es 5 claves para poder encajar el error de una forma positiva y no sufrir tanto. Veremos trucos muy prácticos y sobre todo vamos a conversar con una persona de éxito. Vamos a hablar con el Country Manager de Wakestream, con Borja Vara, que nos va a explicar cuáles han sido algunos de sus errores y por supuesto de sus éxitos. ¿Me acompañas? El error es inherente al ser humano, y no solo a nosotros, sino también al resto de animales. De hecho, se calcula que la leona, cuando caza a la cebra, solo acierta en el 10% de los casos. Es decir, el 90% restante son errores. Claro, yo no me imagino a la leona pensando, ¿para qué lo voy a intentar? Total, se acierto un 10% de las veces. El error es natural. No solo es normal, sino que es natural, está en nosotros y forma parte del camino del aprendizaje, de la superación y, por supuesto, del éxito. El problema es que no siempre nos llevamos bien con él, y el motivo también hay que buscarlo en aspectos culturales. Nuestra cultura no se lleva demasiado bien con el error. Nos da un poquito hasta de vergüenza. En la conversación que he tenido con Borja Vara, hemos conversado sobre todo ello. La compañía Wakestream es una compañía innovadora, extraordinaria, que ofrece un servicio de salud financiera para los empleados. Borja Vara nos cuenta el origen de la empresa. Está fundada por organizaciones benéficas, por organizaciones sin ánimo de lucro, y el objetivo corporativo es efectivamente mejorar la salud financiera de todos los trabajadores del mundo. Lo hacemos a través de una aplicación, somos una empresa tecnológica. Y la empresa nace en un entorno anglosajón. Así que Borja tiene la capacidad de comparar cómo se vive el error en una empresa americana o en una empresa hispana o latina. Y nos comparte esta pequeña reflexión. Aunque sea un tópico, creo que es cierto que en España no sé si terminamos de convivir bien con el error. Y los que he tenido la suerte de trabajar mucho en entorno, por ejemplo, norteamericano, y ahí es verdad que el error lo ven como parte del aprendizaje. Ahí sí se tienen claro que fallar es parte del proceso. Es decir, si queremos tener éxito, necesitamos equivocarnos. O como también dice Borja, Estados Unidos casi te invitan a que te equivoques porque son conscientes de que esos pequeños fallos, bueno, pequeños o grandes fallos, son parte del proceso de mejora continua. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. ¿Te suena esta voz? ¿Te suena este vídeo? Es Steve Jobs en la graduación de Stanford, en un vídeo que seguro que has escuchado o has visto, y si no, te invito a que lo veas en mi página web. El fundador de Apple habla frente de los graduados de Stanford de cuáles han sido sus errores. Todo ello es para invitarte a la primera clave, y es no esconder nuestros errores, no esconder nuestros fracasos, hablar de ellos. Eso no significa que los publiquemos ni que lo hablemos todo el rato o que solo hablemos de nuestros fracasos. No hablo de eso. Hablo de no ocultarlo, de no escondernos, de tener aquella persona con la que te sientes cómodo o cómoda y te apetece compartirlo. Y sobre todo, no engañarte a ti mismo o a ti misma, que a veces solemos culpar a otros de lo que nos ocurre con tal de evitar mirar hacia adentro y decir, ostras, a lo mejor he sido yo quien me he equivocado.
Por lo tanto, la primera clave es no ocultar el error, aceptarlo. Forma parte del aprendizaje, por mucho que nos duele. Segundo, por mucho que escuches este podcast, te aseguro que si te equivocas, lo vas a pasar mal. Sobre todo si son grandes errores. Y ya no digamos si es un fracaso. Es decir, encajar el fracaso significa asumir que vamos a pasar un pequeño duelo o un luto. Depende de cómo haya sido el error, efectivamente. Pero comprender y entender que el fracaso forma parte de nuestra vida, y no solo de los humanos, como os hemos comentado, sino también de los mamíferos, del resto de mamíferos, eso no significa que no lo pasemos mal. Las emociones están ahí y son distintos a entender que el fracaso o los errores forman parte de mi proceso de aprendizaje. Yo recuerdo uno de mis primeros errores como conferenciante o conferencista, como se dice en Latinoamérica. Había publicado el libro de la gestión del talento. Te hablo del año 2001. Sí, ya sé, empecé muy joven. Bueno, el caso es que me invitaron a un congreso que a mí me parecía que había muchísima gente. Yo calculo que debía haber más de 400 personas. Era un congreso internacional. Se hablaba de gestión del conocimiento y gestión del talento en Bilbao. Lo estaba organizando el clúster del conocimiento y han invitado a personalidades relevantísimas del mundo anglosajón, que además yo les había leído y estaba entusiasmada de poder conocerles en persona. Estaba en la última mesa redonda, junto con otros ponentes. Y, por circunstancias de agenda que muchas veces ocurren, en vez de tener 20 minutos de tiempo, tenía 10 minutos. Me invitaron a hablar en esos 10 minutos y me preguntaron: Pilar, ¿te sientes capaz de poder contar lo que quieres contar en 10 minutos? Claro. 2001. Yo tenía muy poquita experiencia y dije con todo el entusiasmo del mundo: sí, por supuesto que puedo. Y aquí cometí un error importante. Yo me he pasado la vida estudiando en voz alta. La pobre madre la tenía persiguiéndola, contándole todo en voz alta. Y sí que tenía habilidad de hablar muy deprisa en voz alta. Pero claro, una cosa es perseguir a mi pobre madre y otra cosa es dar una ponencia delante de muchas personas. Pero claro, el error es el error. El error a posteriori es muy fácil. La vida a posteriori es muy fácil. Sin embargo, cuando estás ahí dentro, en el momento presente, con la tensión de hablar delante de aquellas personalidades, yo dije, yo sí quiero contar todo lo que tenía, todos mis modelos de gestión del talento. Y claro que hablé en 10 minutos. Ahora, que no me entendió nadie. Es más, incluso como había traductores simultáneos, yo les veía que me hacían gestos rarísimos, que levantaban los brazos, que hacían gestos que no entendía nada. Claro, me decían que habían tenido que dejar de traducirme por la velocidad en la que yo había hablado. Bueno, te garantizo que cuando te equivocas a nadie le gusta, pero si te equivocas además en público, eso duele un poco más. Así que viví una pequeña travesía por el desierto, un dolor, pero mira, ahora lo miro con 20 años de perspectiva, o más de 20, y digo, pues bueno, seguramente de esas personas casi nadie se acordaría. Si se acuerdan, pues lo mirarán con un gesto cariñoso. Por lo tanto, el segundo punto es asumir que vamos a vivir una travesía, que por mucho que nos concienciemos de que es importante, de que aquello a mí me sirvió para entender que cuando tienes menos tiempo tienes que contar menos material, pero no me evitó sentirme mal, encontrarme realmente un poco frustrada de cómo había sido mi intervención en aquellos 10 minutos. El tercer punto significa ganar perspectiva y hacerse una pregunta clave. Hemos hablado de no escondernos, hemos hablado de asumir que se va a pasar mal, y el tercero es utilizar el fracaso, el error, donde nos equivocamos, como una oportunidad para ganar perspectiva, para ganar aprendizaje. Lo más importante es hacerse la pregunta de qué es lo que yo puedo aprender de todo esto. Un error nos pone una bandeja de plata para aprender cosas de nosotros mismos que ni tan siquiera éramos capaces de suponer. Detrás de historias de éxito abrumadoras hay muchos errores, como bien explica en un vídeo también muy conocido de Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de la historia. And are we really supposed to believe that Michael Jordan in high school couldn't get a date
no luck with girls, got cut from the varsity team. I mean, this is a sad story. It sounds sad, but it's true. Michael Jordan fue expulsado del equipo de baloncesto por no alcanzar el nivel suficiente. Pero Michael Jordan utilizó esos errores que estaba cometiendo para poder aprender y se ofreció como ayudante del entrenador y acompañaba a sus compañeros precisamente en los partidos, mientras él, sin embargo, estaba en la retaguardia. Michael Jordan es un ejemplo magnífico de cómo ante un fracaso no hay que rendirse, hay que ganar perspectiva y hay que preguntar qué es lo que yo puedo aprender. Esto le pasó a él, pero a Walt Disney, por ejemplo, le criticaron algunos estudios de cine porque no tenía la suficiente creatividad. O Marilyn Monroe, que ahora está muy de moda, fue considerada por productores de la 20th Century Fox como una mujer no tan atractiva, imaginemos. O la propia Oprah, esta mujer tan extraordinaria que ha hecho entrevistas durante más de 20 años en Estados Unidos, fue despedida de su trabajo como reportera televisiva porque no era adecuada a las cámaras. En fin, detrás de historias de abrumador éxito hay muchas piedras por el camino. Lo que pasa es que normalmente hablamos del éxito y no se habla del fracaso. Hablar del fracaso es fundamental, como hemos dicho en el primer punto. No tenemos que escondernos. Si yo ahora soy conferenciante profesional es porque me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando, eso no cabe ninguna duda. Pero eso nos pasa a todos, absolutamente a todos, porque como digo, lo que es importante quizás es aprender que el éxito y el fracaso, en el fondo, son dos caras de una misma moneda y que te va a tocar jugar muchas veces con la cara del fracaso para que brille en alguna ocasión el éxito. Por eso, cuando hablé con Borja Vara y le pregunté qué había detrás de una compañía tan innovadora que había entrado en el mercado español con una capacidad extraordinaria de ofrecer servicios realmente disruptivos, ¿no? Que es poder controlar tu gasto. Cuando le hablé de él, le pregunté, oye, cuéntame alguno de tus errores. He trabajado mucho en el mundo del headhunting y bueno, recuerdo una vez que un director con el que yo trabajaba, que además era francés, me llamó a su despacho porque había publicado una oferta de empleo de una posición confidencial porque iban a despedir al director financiero de la empresa para la que trabajábamos y yo publiqué en la oferta esa posición poniendo el nombre de la empresa, no en el título, no era tan, pero sí en medio del texto se veía qué empresa era y a quién, o sea, la posición que estábamos buscando, de la que se deducía que la persona que ocupaba ese puesto iba a ser despedida, ¿no? El cliente llamó al director de la oficina de Madrid en ese momento y me llamó a su despacho y me echó una bronca bastante importante, pero sí me gustó porque, aparte de, por supuesto, decirme que me había equivocado, me lo dijo en una especie de francés, medio español, medio francés, pero bueno, me enteré bastante bien, y me dijo que el cliente le había pedido que me despidiera por el error que había cometido. Entonces me dijo que a él nadie le decía a quién tenía que despedir, que a él no le daba la gana de despedir a nadie. Y eso, aparte de hacerme gracia, me enseñó una cosa, y es que a partir de ahí, pues está bien que nos señalen los errores, pero bueno, que son parte de la vida. Y él me explicaba muy bien que efectivamente había un error fuerte, pero que no iba a cambiar las decisiones de negocio por ese error, que él seguía apostando por mí y que seguía confiando en mí y que seguro que no me volvería a pasar. Y te aseguro que desde entonces revisé cada una de las palabras de todas las ofertas de empleo que puse. Esa capacidad de análisis que él aprendió al principio de su carrera profesional le ha servido para aplicarlo en la tecnológica de Wavestream, donde está ahora, además de muchas otras habilidades que cualquier persona vamos aprendiendo a lo largo de nuestro camino. Por lo tanto, el tercer punto es hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de este error que estoy cometiendo o que he cometido? El cuarto punto, una clave muy interesante, es que está muy bien equivocarnos, lo sabemos, es natural, lo estamos diciendo, pero tampoco hay que obsesionarse. Tampoco tenemos que estar saltando al terreno de juego pensando que nos vamos a equivocar en el primer momento. No hay que obsesionarse con el fracaso. Esto es justo lo que le ocurrió a un jugador de tenis muy conocido hace ya unos años, que es Alex Corretja. Con él tuve la suerte de compartir una conferencia y habló en estos términos diciendo
que precisamente él estaba muy obsesionado en un partido que iba a jugar contra Hewitt. Estaba tan obsesionado que mientras iba a la pista de tenis estaba pensando, ¿qué sucedería si perdiera 6-0, 6-0 o 6-0? No consiguió quitarse esta idea de la cabeza y al final fue derrotado por 6-0, 6-0, 6-1. Es un buen ejemplo de entender cómo nuestras obsesiones también son capaces de crear realidades. Por eso no es de extrañar que uno de los grandes jugadores de tenis de la historia, que es Rafa Nadal, haya sido entrenado para no obsesionarse con el fracaso. Cuando falla una bola no piensa, ¡ay, qué mal voy, qué tonterías estoy haciendo! No, él ha sido entrenado para poner la atención en la siguiente y que sus pensamientos no jueguen en su contra. Por lo tanto, importante, repasamos. Hemos dicho que no tenemos que esconder nuestros errores. Hemos comentado que necesitamos entender que a veces se pasa mal, que hay que ganar perspectiva, que hay que hacerse una pregunta importante, que es ¿qué yo tengo que aprender? Y por supuesto no obsesionarnos. Y por último, una clave que quiero compartir contigo es una clave que se llama la técnica contrapeso. Y para ello nos vamos a ir de la mano de dos autores maravillosos que exploran cómo se pueden desarrollar estrategias alternativas. Malcolm Gladwell, uno de mis autores favoritos, tiene un libro que se llama David y Goliat, que explica cuando ante determinadas dificultades hay que buscar estrategias alternativas. Así es, cuando nos vamos a enfrentar a un hipotético fracaso o ya lo estamos viviendo, hay que buscar alternativas. Uno de los ejemplos que él pone en su libro es la guerra de Estados Unidos en Vietnam hace ya unas décadas. Cuando comenzó la contienda, nadie podía imaginarse que Vietnam podía ganar. Nadie daba un duro por ese país tan pequeño aparentemente con tan pocos recursos. Lo que ocurre es que Vietnam desarrolló una alternativa diferente. Conocían el terreno muchísimo mejor que los estadounidenses. Además eran más pequeños en tamaño y consiguieron hacer túneles que prácticamente son imposibles de adentrarte. Te lo digo yo, que intenté entrar en uno de ellos y no fui capaz. Además utilizaban herramientas rudimentarias para crear armas y para disuadir al enemigo. En definitiva, utilizaron la creatividad para no enfrentarse en las mismas condiciones a un enemigo que era tan grande o muchísimo más grande que ellos. David y Goliat es otro ejemplo importante. David era un chaval que se enfrentaba a una persona muy grande, Goliat, enorme. Él sabía, David, que si se enfrentaba en el cuerpo a cuerpo, iba a perder. Así que utilizó una estrategia diferente. La estrategia fue lanzar una onda y darle con una piedra. Así ganó. Pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros si aplicamos todo esto a nuestros momentos difíciles, a los fracasos que podemos tener? Todo ello podemos resolverlo con una técnica que se llama la técnica contrapeso, que es como lo explica Ancho Pérez en su libro Inteligencia para el éxito. Imagínate que llega un pequeño revés de la vida. Estás en el trabajo y de repente descubres que tienes un mal nivel de inglés o mal nivel de memoria o que no organizas bien eventos y de repente reconoces eso como una debilidad. Vale, pues en esto consiste este peldaño, como yo le llamo, ¿vale? Esta lección se llama el contrapeso. Y es, en cuanto llegue esa supuesta debilidad, entiende que eso es un trampolín. Es un trampolín. Por ejemplo, el día que descubres que eres malo en inglés, podrías decir, vale, sé que esto es la puerta para ser muy bueno en inglés. Siento que tengo muy mala memoria, esta es la puerta para acabar teniendo muy buena memoria. Siento que necesito mejores dotes en la empresa o conocimiento, vale, esta es la puerta para ser el mejor en esta área. ¿Por qué? Porque cada vez que llega una debilidad, lo que hacemos es la convertimos en una fortaleza a través del contrapeso. Si efectivamente sientes que tienes mala memoria, ¿qué vas a hacer? Trabajar la memoria. ¿Y qué acaba sucediendo? Que acabas teniendo mejor memoria que incluso otros que la tenían supuestamente buena. Esto fue el ejemplo que conté en el libro. La mujer está hablando de su marido con su amiga Carmen, le dice, oye Carmen, mi marido tiene muy buena memoria. Y dice la otra, ay, pues el mío tiene una memoria terrible. Sin embargo, a final de año, mi marido, que tiene una memoria terrible, acaba recordándolo todo. ¿La acaba recordando todo? ¿Cómo puede ser? Muy sencillo. Como sabe que tiene muy mala memoria, usa un contrapeso, que es, coge un papel y un boli, lo lleva todo el día encima, lo anota absolutamente todo
y no solo tiene mejor memoria que el que tenía la virtud de buena memoria, sino que incluso, no solo es mejor que los normales, sino que es incluso mejor que los buenos. ¿Por qué? Porque usó un contrapeso y gracias al contrapeso ahora es mucho mejor que antes. Entonces, ¿en qué consiste el contrapeso? Súper sencillo, y es: toma cualquier debilidad, ponle el doble de foco y acabarás convirtiéndola en una fortaleza, precisamente porque en eso no eras bueno. O sea que lejos de ser un problema, es un regalo, porque te acaba subiendo mucho más que antes. Espero que se entienda. En definitiva, el quinto punto para nosotros afrontar el fracaso es entender que cualquier fracaso es una invitación para dar lo mejor de nosotros mismos e incluso una oportunidad para hacer una técnica contrapeso. Si algo se me da mal porque estoy constantemente equivocándome, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es definir una estrategia diferente que me permita alcanzar el mismo objetivo. Eso es la técnica contrapeso. Si tengo mala memoria, pues llevo conmigo encima un papel, un boli o lo escribo en el móvil. Pero lo que hago es conseguir recordar, aunque no sea utilizando la memoria. En definitiva, todos nos equivocamos. Y eso, permíteme que te diga que es una buena noticia, porque significa que estamos vivos. Si te equivocas es normal y es natural. Lo importante es saber encajar el error y saber aprender de él. Por eso, las 5 claves que he querido compartir contigo son las siguientes. No ocultar el error, no engañarnos a nosotros mismos. Asumir que cuando nos equivocamos vamos a pasar un mal momento. Eso ya forma parte del aprendizaje. Tercero, ganar perspectiva y hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? Cuarto, no hay que obsesionarse, no hay que anticiparse y pensar que vamos a equivocarnos todo el tiempo. Y quinto, a veces, para salir del error, es necesario utilizar una técnica de contrapeso, es decir, una estrategia diferente y creativa que nos permita alcanzar el mismo objetivo. Así pues, te deseo que puedas aplicar todas estas técnicas al error que seguramente vas a tener pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres seguir profundizando en lo que hemos hablado, te invito a que visites mi página web pilarjerico.com, donde podrás encontrar mucha más información. En próximos capítulos hablaremos de temas muy apasionantes, de cómo superar un fracaso. Charlaremos con uno de los presidentes y empresarios más admirados de Estados Unidos, según la revista Fortune, y conversaremos con un profesor de Harvard sobre recientes investigaciones y que nos dan pistas sobre qué hay más allá de la felicidad. Y por último, me quedan los agradecimientos. Este podcast es un trabajo en equipo gracias a magníficos profesionales. Gracias a BCC Digital y a su director de producción, Enrique Pesuri. A Jimena Pérez Ferrara y a Enrique Ballesteros. Gracias a los magos del sonido, Nicolás Morbelli y Marco Tonizzo, y a Portland. Y gracias a nuestro patrocinador, Good Habits, con quien he desarrollado mi masterclass Mentalidad para el Cambio en su plataforma e-learning, que te invito a probar. Y por supuesto, gracias a ti por permitirme acompañarte durante estos minutos. Cuídate, nos vemos pronto y recuerda, no miedo en tu vida profesional y en tu vida personal.